Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Además tengo que pedir disculpas, porque como suele pasar en el toro, ese viejo aforismo de que el hombre propone, Dios dispone, luego viene el toro y todo lo descompone, pues eso es lo que nos ha pasado hoy, que nos han fallado los elementos de la modernidad de la informática y hemos tenido que salir corriendo a toda prisa por un cambio. Pero bueno, como los toros bravos también nos venimos arriba y procuramos resolver sobre la marcha. Entonces, bueno, para mí es un placer poder compartir mesa hoy con estos dos figurones del primer tercio e indicaros nada más que, como nobleza obliga, también tengo que empezar agradeciendo en primer lugar a la Asociación Taurina Albero Charro el que me haya permitido disponer de este espacio para contaros lo poco que yo sé. Tengo que empezar necesariamente diciendo que lo que yo voy a explicar aquí o las opiniones que voy a vertir en ningún momento van a sentar cátedra. Yo no me considero preparado para formar a nadie. Sí me considero preparado para contaros lo poco que yo sé y a partir de ahí estas dos pullas de oro que me acompañan seguro que podrán corregirme en multitud de cosas. Y al finalizar la exposición, desde luego, espero que vosotros también entréis al trapo con preguntas y con puntos de vista distintos, porque no necesariamente las opiniones que se viertan desde aquí van a tener que ser las ciertas. Ya veréis cómo a lo largo de la historia vamos a tener oportunidad de comprobar cómo esto del primer tercio nunca ha sido cuestión pacífica. Así que bueno, como hay muchos temas por delante y yo tengo cierta facilidad para enrollarme, vamos a empezar ya sin más dilación. Vamos a empezar con el esquema de la charla, que como veis ahí va a versar sobre el toro, el caballo, las rayas de picar y el peto y las pullas. Así a vuela pluma, como se suele decir, vamos a empezar dando unas pinceladas sobre cómo llega el toro a la península ibérica. Tenemos aquí a Filiberto Mira, que seguramente que uno de los que estáis aquí, sobre todo los de más edad, lo conoceréis. Dice que surge en torno al Neolítico. Domingo Delgado de la Cámara tiene un libro buenísimo y nos dice que el antecedente más remoto que conocemos del toro bravo es el Gelocus. Esto fue un animal primitivo del que derivan las cabras, las ovejas, los ciervos y las vacas. Y dentro de las vacas, o mejor dicho, dentro de los bóvidos, el uro. Si hubiese algún veterinario, seguramente esto lo explicase mucho mejor que yo. Veis aquí teoría monofilética, difilética y polifilética. En resumen, de aquí lo que nos interesa es que todos parten, o mejor dicho, todos llegan al tronco común del uro y de ahí al toro de lidia. Luego, unos dicen que hay más razas, otras menos razas, pero bueno, vamos a ir adelantando. En el libro La caza y los toros nos decían que el uro, como acabo de decir, es el antecedente más remoto. Y tenemos aquí una composición fotográfica en la que podemos ver la evolución desde el uro hasta el toro actual. Ortega y Gasset en este libro nos decía: el toro primitivo o uro desaparece como especie vivaz, como especie vivaz durante la Edad Media. Sin embargo, todavía en el siglo XV perduraban en los bosques de Lituania, lindantes con Prusia. 2 siglos después, un alemán, el doctor o austríaco Otto Antonius, nos dicen que quedaban unos poquitos individuos en un bosque casi impronunciable, Jatorovka, al lado de Varsovia. Nos decían que en 1564 todavía quedaban 38 machos, perdón, 38 uros, 8 machos, 8 becerros y 22 vacas. A finales ya de siglo sobrevivían solamente 24 cabezas. Y el uro, que desapareció en 1927, o sea, nos quedaba uno. En este libro que veis aquí, no sé si podéis ver lo que yo señalo ahí, sí. Este libro es un libro buenísimo y aquí nos cuentan cómo veterinarios alemanes trabajaron en la reconstrucción del uro y lo consiguieron. Se hizo un estudio genético y consiguieron reproducir una especie que estaba extinguida. ¿Qué diferencias tenía con el toro actual? Que puede ser este de aquí abajo. Ahí tenéis un hombre y aproximadamente el tamaño de un macho y una vaca bravas actuales. El uro, que es lo que tenemos aquí arriba, tenía un tamaño mayor. Y este que vemos aquí es una recreación realmente del uro. El problema que tenían
cuando han hecho este estudio de recuperación de esa raza extinguida? Pues tuvieron el problema fundamental de los depredadores. Era una raza que no era capaz de defenderse y no consiguieron, digamos, implantarla en los bosques. Pero ¿cómo llega el toro hasta España y a la península ibérica? Hay dos teorías fundamentales. Si veis aquí en el Valle del Tigris y el Éufrates, de aquí nace todo. Hay una teoría que dice que viene por el norte de África hasta el sur, lógicamente cuando no existía el estrecho de Gibraltar, tenemos que remontarnos miles de años atrás, y hay otra teoría que dice que viene por la zona de Eurasia, zona de Alemania, y baja atravesando los Pirineos hasta la península ibérica, y se queda. ¿Cómo se seleccionaba el uro? No sé si voy muy rápido o muy despacio. Se me ha olvidado decir que cuando no entendáis algo, con toda confianza levantáis la mano y me decís: oye, repítenos esto que no lo he entendido, ¿vale? Puedes poner pantalla completa y así lo veremos, incluso lo veríamos. Y el propio pantalla completa, si lo dominas, del PowerPoint. Vamos a ver. Parece que está cargando. Bueno, os decía que ya tenemos implantado. Dime, Marci. ¿Queréis que apaguemos esta luz aquí por el reflejo? Sí. Vale. ¿Me puedes apagar esta luz aquí? Vamos a ver si acaba de salir. Bueno, mientras os voy contando. Ya tenemos el toro bravo implantado en la península ibérica, el uro. Y ahora, ¿qué hacemos con él? De momento, bueno, vamos a ver que algo nos ha fallado. Así lo vamos a dejar, porque no me deja. En principio, el toro se selecciona de manera natural, es decir, hay manadas aborígenes que están sueltas, libres por los bosques, y los cruzamientos se van haciendo como se hace en la naturaleza. El macho que más puede cubre a la vaca. Y después viene un periodo de selección artificial por el hombre. No sé si conocéis a André Viard, es un matador de toros francés que tiene una documentación buenísima en una colección de libros que se llama Tierras Taurinas. Bueno, pues Andrés nos dice que la primera plaza de tientas que se tiene conocimiento de ella es la que hacen los monjes cartujos en Andalucía en 1789. ¿Cómo se tentaba en aquella época? Pues las primeras tiendas de las que tenemos conocimiento son muy rudimentarias, no es como ahora que tenemos un caballo, lo ponemos con el peto y tal, no. En principio lo que se hacía era echar cualquier cosa a la manada y el toro o la vaca que más se revolvía contra ella, ese era el que se seleccionaba como más bravo. A partir de ahí se van a estar seleccionando en función de su acometividad. Aquí tenemos una tienda de machos actual. Como veis, no se utiliza ni el capote ni la muleta, sino que simplemente se llevan al caballo y se quitan con una ramita. Esta es una tienda a campo abierto, que no siempre se hace en la plaza, y esta es una tienda en plaza. En esta ocasión tenemos aquí una imagen de Juan Carlos Martín Aparicio tentando en la finca suya. Bueno, si nos metemos ya directamente en lo que es la fiesta brava, ¿cuál es la primera referencia que tenemos documentada? En el año 815 se celebran unas cortes en León, las convoca Alfonso II el Caso. Esta es la primera referencia que tenemos escrita que haga referencia a un festejo de toros. Sin embargo, por otro lado, hay quien dice que ya en la época de los godos, el rey Sisebuto abronca en una carta al obispo de Tarragona, Eusebio, y venía a afearle la conducta o la afición que tenía él a todas las artes profanas. En definitiva, venía a decirle: vamos a ver, si tú eres obispo, ¿cómo se te ocurre ir al teatro, a los toros o a las tabernas a jugar a los dados? Tanto le abronca que al final en esa misma carta le corta religiosamente la cabeza, es decir, le cuesta la mitad. Le quita de puesto y nombra a otro obispo. ¿Por qué? Por su afición a los toros. Esto es de antes del 815, porque como vemos aquí, Sisebuto
reinó, si no recuerdo mal, en el siglo VII, perdón, en 600 y pico. Por lo tanto, tenemos ahí un antecedente previo a este del 815. Ese dato a mí me parece muy importante, del 815, porque ya hay un papel que nos demuestra que ya se jugaban toros, se corrían toros. El problema que tenemos con esta carta de Sisebuto es que hay una traslación del latín al castellano de faunorum con F a taurorum, y algunos dicen que lo que le está feando no es la afición a los toros, sino a todos los juegos con animales. Bueno, seguimos. En esta época, realmente lo que se hacía cuando se corrían toros, el precedente que teníamos, el precedente más directo era la caza. Todo está relacionado con la caza. ¿Por qué? Porque lógicamente la primera relación que tenemos con el hombre desde el Neolítico es que el hombre se relaciona con el toro para cazarlo. Aprovechamos la carne, aprovechamos las astas para hacer flechas de punta, aprovechamos las pieles para vestirnos, en fin. Por lo tanto, eso que durante milenios hemos estado haciendo todavía tiene una presencia muy importante. Y en estas primeras manifestaciones de las corridas de toros lo que se utilizaba o se usaba más era la lanzada. Aquí tenemos dos representaciones, como veis, aquí hay a caballo y tenemos la lanzada a pie. La lanzada a pie consistía en esperar, como veis, el torero se situaba frente a toriles, hacía un hoyito en el suelo para clavar el regatón de la punta de la barrocha y debía clavar la lanza en el testuz del toro. Claro, si aceptaba la primera no había problema, pero ¿y si fallaba? Pues salía el torero, se lo llevaba por delante. Bueno, hay otro tema muy interesante para mí, que es el paralelismo que existe entre las corridas reales, la corrida a caballo que se va a mantener hasta el siglo XVIII, principios del XVIII, cuando vienen los Borbones, la nobleza se retira, pero la teoría esa que siempre hemos tenido presente, o digamos que se ha aceptado como mayoritaria, de que siempre han sido los nobles de la Edad Media los que protagonizaban todo lo que tenía que ver con el toro bravo, pues cada vez hay más gente que no está de acuerdo con eso. Gonzalo Santonja tiene dos libros buenísimos que están aportando mucha luz a este tema. Es cierto que durante los siglos XVII, XVI, XV, XIV, la nobleza es la que ocupa todo el espacio de la tauromaquia. ¿Por qué? Yo he querido encontrar el origen de esta primicia o prevalencia, mejor dicho, de la nobleza en unas normas que da Alfonso X el Sabio. ¿Qué nos dice Alfonso X Sabio en las partidas? Os leo tal cual está redactado, aunque algunas palabras las tenemos por ahí también traducidas. No sé si sois capaces de leerlo. Otros sí son infamados, quiere decir repudiados socialmente, los juglares, remedadores, que eran los imitadores, y facedores de los zarrones, es decir, actores y personajes disfrazados, que públicamente ante el pueblo cantan y bailan o hacen juegos por precios que les dan. Ahí está el nudo gordiano de la materia, por precios que les dan. Y eso es porque se envilecen ante todos aquellos que les dan el dinero, más los que tansiesen, es decir, cogieran instrumentos o tocaran o cantasen por solozar, por alegrarse a sí mismo o hacer placer para sus amigos o dar alegría a los reyes o a los señores, no serían sin embargo infamados. Es decir, lo que está criticando es que se actúe como cantante, como torero o como actor por dinero. Cuando se hace de una manera altruista no hay ningún problema. Y metiéndonos más en lo que nos toca, dice que aún decimos que son infamados, son repudiados socialmente los que lidian con bestias bravas por dinero que les dan. Y atentos ahora a lo que dice. Pero cuando un hombre lidie con bestia, por probar su fuerza o por hacer el quite a alguno, no solo no sería repudiado, sino que al revés, ganaría prez de hombre honrado, de hombre valiente. Claro, ¿qué ocurre? Si yo, pueblo llano, que no tengo recursos, tenemos que trasladarnos al siglo XII, siglo XIII, no tengo recursos para mantenerme y me atrevo a lidiar con toros por dinero, pero socialmente me rechazan, se llegaba incluso a negar la sepultura en terreno religioso a aquel que muriera entre las astas de un toro. ¿Qué es lo que hace la gente?
Pues en principio creemos que se va a retirar. Y efectivamente los señores nobles van a ocupar este espacio. Pero vamos a ver que poco a poco esto se va demostrando que no es así. Que a pesar de todas las prohibiciones, había gente que todavía se atrevía. Bueno, decimos aquí que desde entonces hasta el siglo XVIII aparentemente no va a haber plebe en las plazas, no va a haber pueblo llano, y el terreno lo ocupan la nobleza y la corona, acompañados de lacayos. Los nobles, que son gente de dinero, tienen caballos, y en esta época se lidia con caballos. Pero el caballo es una cosa cara, como ahora. Y para salvar al caballo cuando hay momentos de aprieto, el noble que hace se apoya en los lacayos, que van a ser el origen de los peones actuales. Aquí tenemos una representación de Carlos V en Valladolid anunciando un toro. Felipe II, que nació en Valladolid en 1527 y muere a finales del siglo XVI, también fue un monarca que trabajó seriamente en favor de la tauromaquia. Tuvo que lidiar muchísimo contra los papas que querían imponer las prohibiciones de que se torease, y tenía, además de los papas que le daban guerra con las famosas bulas, tenía también aquí obispos en España que también le dieron caña. Sin embargo, fue capaz de mantenerse firme y decir: señores, esto de los toros los españoles lo llevan en la sangre y yo no voy a ir en contra del pueblo porque soy un rey para el pueblo. Tenemos aquí reflejado un libro de Gonzalo Santonja, La justicia del rey, que precisamente trata sobre este tema. Felipe IV quizás sea el más taurino de todos, llegó a participar directamente en corridas regias, y además tenemos por ahí algunos documentos que además incluso nos dicen que llegó a hacer quites de una manera valerosa. Más recientemente tenemos al rey don Juan Carlos, al rey emérito, su mujer, la reina Sofía, aquí los vemos más jóvenes junto con su madre. Esta es más reciente, y nos vamos a meter ya directamente en el caballo, en la evolución del caballo. Vamos a retrotraernos de nuevo hasta los siglos XVII, XVIII en principio. ¿Qué caballos teníamos entonces? Pues los de los nobles. Son caballos bien cuidados, muy bien domados, bien alimentados, que incluso tenían sus propios albaitares, los veterinarios de la época, que van a estar pendientes siempre del caballo. Gozan de todos los cuidados, y toda la normativa que hay de esta época, todos hacen alusión a esta manera de cuidar y de tratar bien al caballo. Esto de las reglas de torear es todo un mundo, y bueno, nos daría para una charla también ese tema. Este libro que tenemos aquí es un libro muy gordo, pero buenísimo, buenísimo. Es de un señor especialista en lengua que ha hecho una tesis doctoral sobre toreo caballeresco en la época de Felipe IV, y trata con todo lujo de detalles esto que estamos contando. ¿Qué nos interesa de este libro? Pues para no alargarme más de lo debido, porque son 900 y pico hojas de libro, vamos a resumirlo de la manera siguiente. Tenemos la época, esa que estábamos diciendo, que se corrían toros, desde la época del 815 hemos dicho, y en esta época que se hacía, las corridas eran muy largas, mejor dicho, eran muy largas en número de toros. Teníamos una media de 12, 15 hasta 20 toros, pero claro, no era la lidia actual. Era una lidia mucho más breve, que consistía básicamente en la lanzada. ¿Cuánto duraba el toro? Pues básicamente lo que tardase en morir, porque la suerte que se ejecutaba era fundamentalmente la lanzada. Por lo tanto, no era una lidia de 20 minutos como ahora. De ahí que las corridas tuvieran esos 10, 12, 15 o 20 toros. La propia evolución nos dice que esto, cuando empieza a dar síntomas de agotamiento, hay una evolución. ¿Y cómo evoluciona? Pues vamos a pasar de la lanzada al rejoncillo. Ventajas que tiene el rejoncillo: primero, no es una lanzada, el castigo del toro es mucho más pequeño, con lo cual la duración del animal en la plaza va a ser mucho mayor. Si el toro dura mucho más, nosotros nos vamos a divertir durante más tiempo. Aquí tenemos una representación de las primeras lanzadas de las que decíamos. Aquí ya vemos, si os dais cuenta, el rejoncillo es mucho más pequeño, tiene un quebranto físico mucho menor. Y esto lo he traído porque me parece una curiosidad importante, lo del empeño a pie. Cuando el señor feudal, durante su lidia, perdía un guante, se le caía el sombrero o la espada, en fin, había por ahí una serie de normas que le obligaban, según el código de honor de entonces, a bajarse del caballo y a torear a pie, y a matar a pie.
si era el caso, como vemos aquí en esta representación. Esta ya la hemos visto antes. Bueno, siguiendo con este discurrir del tiempo, nos vamos a ir directamente a 1700. La Casa de Austria pierde la corona. Ahí hay también un nombre impronunciable de Carlos II que sufría el síndrome de Klinefelter, es decir, era estéril. No hay sucesores, por lo tanto la Casa de Austria se queda sin gente que pueda ocupar la corona y vienen los Borbones. Vienen desde Francia y vienen a decirnos algo así como: estos españoles qué brutos son. Nosotros franceses somos mucho más refinados y esto de los toros no va con nosotros. Claro, que hace la nobleza, que hasta entonces había sido la protagonista de la fiesta. Hombre, si yo tengo que estar al lado del rey para procurar hacer negocios con él y que me tenga en buena estima, si al rey no le gustan los toros, pues yo me aparto. Y la nobleza empieza a apartarse de los pozos. ¿Y ahí qué hace el pueblo? ¿Cómo que vosotros os vais? No pasa nada, ese espacio lo ocupamos nosotros. Y viene de nuevo la gente del pueblo llano a ocuparse de la tauromaquia. En 1766, pongo aquí que Costillares adelanta a los picadores. Me vais a permitir que os lea unos renglones de un libro que se titula Los Anales de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y va del año 1730 a 1835. Dice: a cargo de la maestranza, como ya se dijo, corría el vestido de cuantas personas, por uno u otro motivo, asistían a las fiestas. Es decir, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla pagaba los vestidos de todos los que actuaban. Y todos eran de paño grana y vueltas azules con galones de plata. Sin embargo, había una notable distinción entre los garilargueros, que todavía ocupan un lugar privilegiado, y los espadas y los toreros. Los primeros, es decir, los picadores de entonces, llevaban galón de plata, pero los toreros solo lo llevaban blanco. Hasta que años después, en 1793, Costillares protesta por esta diferencia y la maestranza le da la razón. Y a partir de ahí, digamos que el torero de a pie le gana el pulso al de a caballo y se ponen por delante. Me ha parecido un dato importante. Bueno, a ver, que me paso. Decía aquí que en el siglo XVIII y sobre todo a comienzos del XIX asistimos a una época en la que los picadores se profesionalizan. El caballo sigue siendo aún propiedad del picador. Ellos son los que los doman, por lo que están hechos a su mano, los conocen perfectamente. Y aunque el peto aún no existe, en contra de lo que podamos pensar, la verdad es que es una época en la que morían muy pocos caballos. Entre otras cosas porque al picador le iba en ello su sueldo. En este sentido, dice la página 128 de Avatares Históricos del Toro de Lidia de Domingo Delgado de la Cámara, que Luis Corchado, que fue un famoso picador de 1801, fue capaz de picar una corrida entera con media de seda sin que le hirieran un solo caballo. Fernando Claramunt, que tiene una obra importantísima en la historia ilustrada de la tauromaquia, abunda en ello y dice: digno es de destacarse el gaditano Laureano Ortega, nacido en San Fernando. Se tiene por proeza que junto a su compañero Juan López, el 30 de abril de 1793, sin perder un solo caballo después de 57 puyazos en los que sufrieron 6 caídas, ninguno de ellos había muerto, ninguno de los caballos. Fijaros que estamos hablando todavía de 1700 y pico, primeros de 1800. El peto no viene hasta 1928 y ya entonces se picaba sin peto y se salvaba el caballo. Hay más casos como este que tenemos aquí del torero de Sánchez de Neira. En fin, vamos a ir más rápido. La revista de toros de José Bayar de 1901, en la página 37, vamos a ver si la encuentro. Alegría. Vamos a ver. Me vais a permitir un segundo porque entre tanto vamos a ver. Atentos a lo que nos dicen aquí. ¿Por qué a los picadores antiguos mataban menos caballos? Dice:
De la destreza de los lidiadores que se hayan trabajando no haremos críticas ni comparaciones, por ser unas y otras generalmente odiosas. Un fecundo manantial de indisposiciones y por un mismo diametralmente opuesto al espíritu con lo que al presente discurso deseamos que, haciéndose el oportuno mérito de él, contribuya a que todos lleguen al grado de perfección y a que deben aspirar, por la propia estimación de exponer menos su vida y por el aumento de sus intereses. Sin embargo, de lo dicho, no puede por menos de manifestarse que la defensa de los actuales picadores, que el sistema en el que se han puesto excediéndose de los límites debidos y por lo mismo muy aventurados, es una de las causas que le llevan a tantas caídas y a sacrificar un número excesivo de caballos, a proporción de lo que se hacía en otras épocas. Bueno, en resumen, lo que nos están diciendo es que la evolución de cómo trabaja el picador está empezando a derivar hacia derroteros que no interesan al buen aficionado. Lo que se quiere es que el caballo se salve. ¿Cómo se explica esto? A ver, me he perdido. Vale, sí, ¿cómo se explica la suerte de Balaguer entonces? En el siglo XIX era totalmente distinta a la actual. Se picaba generalmente, aunque no solo, a caballo levantado. Y entonces, la manera que tenía era, se ponía el toro en suerte, el picador citaba, se le daba un puñazo muy breve, prácticamente se señalaba, se salvaba la caballería y el toro salía despedido. No se dejaban, ¿verdad? No se dejaban. Era un barilarguero. No sé si un barilarguero tenía la pala más larga. Pues sí, la actual. Entonces le echaban el palo y muchos toros ni llegaban al caballo. Y aparte de eso, defendían el caballo se movía sin peto. El caballo se movía y no se dejaba llegar el toro. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. La verdad es que el toro de entonces no había un encuentro. No había un encuentro como después ha sido, ¿no? Entonces el toro le pegabas el puñazo y entonces tú estabas para defender el caballo. También cuando llega el peto tienes que defender el caballo, claro. Por eso muchas veces en la televisión dice dice, no, es que le tapa la salida. No le tapa la salida. Es que el toro aprieta y el toro solo se tapa la salida, porque claro, tú no puedes, si un toro te está apretando así, ¿sabes? Tú no le puedes, si le echas el caballo para adelante, entonces sí le tapas la salida. Pero para atrás te lleva el toro. Tú no te tienes que dejar llegar a las tablas, porque a las tablas es donde los caballos caen. El caballo tiene que defenderse. Al llegar, buenas noches, al llegar el caballo a las tablas, pues no puede pelear y no se puede defender. Y hay que sacarlo fuera para que el caballo pueda estar de pie. No, se tapa la salida, no se tapa solo la aprieta, y él tiene que, claro, el picador se tiene que defender y tiene que defender la cabalgadura, o sea, el caballo. ¿Sabes? Entonces no es taparle la salida. La salida se tapa cuando se tira para adelante, entonces se tapa la salida. De muchos toros, cuando salen mansos, es muy difícil taparle la salida, porque no te deja. Cuando quieres reaccionar, todos ahí. Entendido, perfecto, no lo habéis explicado. Bueno, pues nada, básicamente, para retomar el hilo, decíamos que la manera de picar de entonces es totalmente distinta a la de ahora. Bueno, la tauromaquia de Pepeillo la vamos a pasar, porque yo creo que me estoy enrollando más de la cuenta. Muy a bola pluma. La suerte de picar se tiene que hacer dice, el picador tiene que lidiar con dos brutos, que son el caballo y el animal. Y yo aquí quiero levantar una bandera a favor de los picadores, porque muchas veces, como dice Manolo Molés, es que el picador lo hace mal, es que se deja ganar el terreno, es que le tapan la salida, o con la colocación de la puya. Es que fíjate dónde ha picado, es que se le ha ido muy atrás, a la paletilla y tal. Vamos a ver. Los que seáis cazadores vais a entender esto perfectamente. Si ya es difícil hacer blanco, más difícil aún es hacer blanco en movimiento, porque el toro se está moviendo. Pero si encima tienes que apuntar y cargar la garrocha desde otro animal que se está moviendo, dar en los rubios es una cosa extremadamente difícil, o al menos a mí me lo parece.
Y es también más difícil, pues en Madrid la plaza está en cuesta. Y entonces cuando viene el toro viene arriba, nosotros no lo vemos, por eso siempre nos puede ir la mano, podemos coger más trasero. Al no verlo a la medida que el toro tiene que venir, pues lo ves siempre por encima de ti. Y entonces nunca lo coges en el sitio que normalmente quieren o se pide que se coja el toro. El toro se debe de coger arriba, ni muy delantero ni muy trasero, es arriba, entre las dos, donde está donde mueve va el juego de pues, Vale, como ya hemos tenido explicada la manera que se debe de ejecutar la vara, vamos a ver las cualidades que debería tener el picador en el siglo XVIII y XIX. Decían que tenía que ser un hombre valiente, tener un físico robusto, es decir, ser forzudo, y durante una temporada larga de tiempo se ha estado enfocando esto a que tenía que ser corpulento en el sentido de grueso, de gordo. Siempre se le ha exigido que tuviese un conocimiento del arte, de la doma y de los toros. Las distintas maneras que tenían entonces de picar era a toro atravesado, a caballo levantado, en su rectitud y de frente. Esto podríamos entretenernos mucho, pero es que creo que yo me estoy enrollando más de la cuenta, entonces quiero ir un poco más rápido. ¿Qué caballos teníamos entonces? Pues siempre se ha dicho también que ha habido una época que los caballos eran muy malos. Todo lo que no valía ya para el campo se destinaba a la plaza de toros. Entonces eran caballos débiles, enfermos y duraban muy poco. ¿Esto qué conllevaba? Pues que como el picador no ha tenido contacto con ese caballo, aparte de todos los defectos que pudiera tener el caballo, el manejo del caballo se hacía todavía más difícil. En esta época son las empresas las que ponen a los caballos y los reglamentos de plaza entonces exigen hasta 40. Es la época más cruenta y es cuando caen caballos 6, 7, 4 por cada toro. El Cosío hace muchas referencias cuando habla de toros famosos, que dice el toro fulano mató a 4 caballos o a 12 caballos. Los picadores en esta época ya no son dueños de las cabalgaduras, ni están domados por ellos ni los han montado antes. Decían que son caballos parcos en doma y de boca dura. El picador no conoce al caballo hasta el día de la corrida. Entonces los reglamentos lo que hacen es, teniendo en cuenta todos estos problemas que tienen los picadores, vamos a intentar solucionarlo en la medida de lo posible haciendo una prueba previa a la corrida. Y todos los reglamentos de plaza la recogen. Entonces los picadores iban por la mañana, hacían la prueba de caballos, escogían y se señalaban los caballos. ¿Cómo se señalaban? Algunos los ponían un precinto rojo al cuello, otros los marcaban a fuego, porque luego había mucho cambiazo. Por lo visto, los contratistas de caballos decían, bueno, este que es bueno lo reservo y meto uno malo. O en otra ocasión se le hacía un taladro en la oreja. En todo caso, siempre había lo que vienen a ser delegados de la autoridad de entonces, pendientes de las cuadras, para evitar precisamente los cambiazos. Y llegamos directamente a Guerrita. Guerrita fue un torero, un mandón del torero, un superfigurón que fue tan admirado como odiado. ¿Por qué nos interesa traer la figura de Guerrita aquí? Porque es precisamente al que se le critica, y se le critica ácidamente, que fue él el que obligó a los picadores a que dejaran al toro cebarse con el caballo. ¿Por qué? Dijimos antes que ya desde finales del 17 empieza a haber plazas de tiendas. Ya llevamos un siglo prácticamente de selección artificial. La mano del hombre está actuando en el toro y empiezan a dar los primeros frutos. El toro cada vez es más bravo. Entonces, si el toro cada vez es más bravo, el torero ¿qué va a buscar? Su defensa. ¿Cómo? Castigando al toro en el caballo. Y se le critica mucho. Es el torero al que le habréis oído seguro decir en alguna ocasión, por las broncas que tuvo en San Isidro, que en Madrid, que toreó San Isidro. En otra ocasión, un famoso revistero que le fue a la mañana de la corrida fue a pedirle el sobre famoso y le dijo, venga usted una hora antes de la corrida. Cuando por la tarde va el revistero a pedirle las 200 pesetas de entonces, el perra le dice, mire, yo el pan no se lo niego a nadie, usted quiere cobrar, pues no hay ningún problema. Ahí tiene un traje de banderillero, 200 pesetas es lo que le doy a los banderilleros, así que si usted quiere cobrar, en vez de escribiendo, métase ahí y sepa lo que cuesta ganarse el dinero. Y el día de su retirada, que debía llorar como un crío, decía,
no me voy del toro, me echan por las broncas tan tremendas que se han perdido hoy, que le echaba al público por esa actitud tan irreverente, tan chulesca que tenía en la plaza. Esto lo tenía aquí para leer un artículo, pero no lo vamos a leer porque me estoy enrollando mucho. Sí quería traer a colación estas fotos de José Bayán, que fue un super picador de la época de entonces. Fue hijo de un matrimonio mixto, de un español y una francesa, cantaba ópera, era un tío muy culto y a pesar de haber podido tener una vida acomodada, decidió dedicarse a lo que le gustaba, que era la suerte de varas. También rejoneo. Bueno, vamos a ir evolucionando y nos vamos a ir, como dice Rafael Cabrera Bonet, a qué es eso de las rayas. Las rayas no existieron siempre. Aquí tenemos una foto muy antigua en la que podemos ver que no hay ni una sola raya. ¿Por qué nacen las rayas? Bueno, los reglamentos de plaza, que son... A ver, para esto tengo que aclarar primero, sabéis que tenemos ahora mismo un reglamento nacional y 5 reglamentos autonómicos. Antes de esto tuvimos varios reglamentos de plaza que estaban vigentes en todo el territorio nacional, pero a su vez antes de estos reglamentos nacionales lo que teníamos eran reglamentos de plaza. Salamanca tenía el suyo, cada plaza tenía su propio reglamento. Estaban hechos casi todos a imagen y semejanza del de Madrid, y el primero del que tenemos noticia es de Málaga de 1847. Bueno, ¿qué nos decía este artículo precisamente? Dice que el picador está obligado a salir al tercio. El de Cádiz de 1848, lo mismo. Y redundan en ello el de Córdoba del 51, Madrid 52, Guadalajara, en fin, todo es igual. El de Salamanca, luego si lo queréis ver alguno, lo tengo por aquí, es de 1884. Nos dicen que el picador tiene que salir al tercio, pero no se habla nada de rayas. Entonces, cuando aparecen, bueno, en 1923, el reglamento nos dice que en la mañana en que haya de celebrarse una corrida, se trazará en el piso del redondel, con pintura de un color adecuado, una circunferencia concéntrica que tiene que ser de 5 a 7 metros de las tablas, cuya línea no podrán rebasar los picadores cuando se dispongan a hacer la suerte. Es decir, es la primera prohibición que tenemos al picador, es decir, mire, usted tiene un terreno en el que se tiene que mover, entre las tablas y esa primera línea, y de ahí no debe pasar. Esto lo apunto porque luego nos va a dar juego. Precedente sobre esto. En 1906 hubo un crítico taurino, ganadero y asesor, conocido como H, que en un reglamento que él diseñó para la Plaza de Toros de Bilbao y que sin embargo no llegó nunca a aprobarse, en ese reglamento prohibía sin embargo que los picadores pasaran de esa línea, de ese surco que dice, y a mí esto me llamó mucho la atención porque siempre se ha tenido de ser valiente, de ser un picador valiente, el hecho de salirte a los medios en busca del toro cuando el toro no viene al caballo. Pero paradojas de la vida, para que veáis que esto no siempre ha sido una cuestión polémica, este reglamento lo prohíbe y critica que el picador se vaya más allá. Aquí tenemos una imagen de cuando se picaba sin toro. Fijaros a qué distancia, se picaba sin toro, se picaba sin peto. Y aquí vemos, es una de las pocas fotografías que he podido encontrar en la que se ve una raya. Más adelante, Domingo Ortega, cuando tentaba en su finca, tenía la costumbre de hacer con una varita 2 líneas y le decía a los... No te entiendo, Marci, no sé qué me estás diciendo. No separes porque se acopla. Vale. A ver si soy capaz de mantenerlo ahí a una distancia. Bien, nos decía que Domingo Ortega, cuando iban a tentar a su finca, hacía 2 líneas con una varita en el suelo. ¿Por qué hacía esto? Porque decía que si al toro o a la vaca la metíamos demasiado encima del caballo, no había manera de comprobar si realmente era rabo o no era bravo. Porque el toro rabo entendemos todo que se arranca de lejos, pero la vaca mansa o el toro manso de lejos, de cerca también se va a arreglar. Por lo tanto, teníamos que ponerle ese examen a la red que vamos a tentar para ver si realmente es brava o no. Hablan con el director general de seguridad de entonces, que era don Camilo Alonso Vega, y accede a él. En el año 1959 se modifica el reglamento y ya se incluye la segunda raya. Y tengo aquí puesto en rojo. Si al tercer intento
el toro no va al caballo, el picador está autorizado a rebasar la primera raya y la segunda y las que hagan falta. Entonces yo no sé por qué ahora los aficionados nos ponemos a chillar de esa manera en cuanto el picador o el caballo pisa la primera raya. Primero, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que ese margen de las dos rayas, que ahora está en 3 metros, eso hay que respetarlo, pero cuando el toro ha sido puesto 3 veces y el toro ha cantado y dice que es manso, el picador puede sobrepasar sin ningún problema las rayas. Así que deberíamos protestar un poco menos cuando el picador pisa. Bueno, hay en sitios y sitios. Porque es una cosa, me pasó una cosa cuando llego con Roberto Domínguez en Pamplona, ¿vale? Pues mi compañero le pegó una caída, lo mató el toro, el presidente cambió y el toro no estaba picado. Roberto salió con el toro, pim pam, y en la mitad del ruedo le quitó el capote del toro, le quitó el capote y Víctor, a picar el toro. Era el toro, claro, yo mi corto libre de toro, picar el toro. Me pasé hasta los medios y le pegué un puñazo al toro y por la mala esa de que al salir de eso hincó los hocicos y entonces la gente me tiraba hasta con niños. ¿Qué le pasa a la gente? Que me tiraba hasta con niños, me tiraban de todo. Y sin embargo en Madrid pasó una cosa parecida con el plan y una cosa así, una cosa parecida. Todos los tropicados, el plan me lo puso una puerta, se estaba haciendo la puerta. Y entonces hizo así. Y no vea la gente me pegó una pasión de la... O sea que eso depende de sitios, ¿sabes? Depende de sitios. Por eso te digo que... Depende de la plaza, pero también entiendo... De que entienda más, entienda menos. Claro, pero además también tenemos que tener una cosa presente. El picador, como el banderillero, no deja de ser un subordinado del matador. Por lo tanto, cuando el matador le diga X, le tocará obedecer y no deberíamos cargar contra el picador, sino contra el matador. 7.000 y pico pesetas de multa, claro, la pagó Roberto Domínguez. Sin embargo, en Madrid no echaron multa de nada. O sea que eso es así. La salsa de la tauromaquia. Son anécdotas. Vale, bueno, pues siguiendo con la evolución de las dos rayas, aquí vemos en 1959. Esta es una fotografía de la primera vez que se torea en Madrid con las dos rayas. Bueno, llegamos a 1992 y José Luis Corcuera dice que tenemos que modificar esto para ver exactamente la bravura, para poder calibrar con más exactitud la bravura de toro. Y adelantamos la segunda raya hasta los 10 metros. De 7 a 9 pasamos de 7 a 10. 7 metros desde las tablas, la primera raya, 10 la segunda. Y así se va a mantener en el 7 y 2 son 7 y 3. Ahora mismo son 7 y 3. 7 y 10 metros. 3 de diferencia entre las dos rayas. Bueno, efectivamente, sí. Pero en el 92 es cuando se modifica eso, con José Luis Corcuera. Bueno, en el 96 se reformó el Reglamento Nacional, sin embargo, esto no se toca. Y ya todos los reglamentos autonómicos mantienen las 7 y las 10 rayas. Perdón, los 7 y los 10 metros. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Y pasamos al peto, que también nos va a dar mucho juego. El origen más remoto que yo he encontrado sobre el peto, tenéis ahí puesto unas fotografías ahí y en la otra ventana, es el peto salvavidas que inventó Francisco Carbonell. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. Pero fijaros que estamos hablando ya de 1888. Este señor inventó ese traje que era como una especie de rejilla metálica que valía tanto para el caballo como para el matador. Lo único que no debió tener mucho éxito. Bueno, en Francia ya en 1906 se usaban algunos petos, nos dice André Villar en Tierras Taurinas. Aquí podemos ver las fotos de uno de estos primeros petos. Medio peto. Esta también es de Francia y veis que básicamente cubre solamente la branada del caballo. Pero en España también, antes del famoso lío que se arma con los petos, que luego lo vamos a ver a partir de un juez, ya hubo un picador, Minuto, que en 1917 inventó algo parecido al peto. Aquí lo tenemos.
Se hizo una prueba en Alicante, se llamaba el peto de abanico. No sé si sois capaz de ver los pliegues que tiene ahí el peto. Sin embargo, tampoco tuvo mucho éxito. Bueno, ¿y qué pasa en 1926? Nos dicen los textos que en 1926 estaba el general Primo de Rivera en Aranjuez viendo una corrida de toros con una señorita francesa, una señorita principal. Se ejecutan las suertes del tercio de varas, el toro bravo despanzuca al caballo y parte de los intestinos, con sus ácidos, saltan al tendido, encima de la señorita. Claro, Primo de Rivera pone los pies en polvorosa y esto no se puede consentir, hay que hacer algo y tenemos un lío que vamos a irlo desgranando poco a poco. Lo primero que hacen es, antes de nada, es qué solución tomamos. Entonces hay quien dice que el propio general, digamos que invita a que se valore la posibilidad de que salga un rejoneador después de saludar con el capote, pero se evite la puya. Es decir, nos vamos a cargar el primer tercio y lo vamos a sustituir por un rejoneador. Y salta el cabrero. Sánchez Mejías, que lo veis aquí, esta fotografía muy famosa, corresponde a la muerte de Joselito en Talavera, dice que de ninguna de las maneras se puede consentir eso. Vamos a ver si leemos algunos de los artículos que tengo por aquí, porque esto sí que merece la pena leerlo. El Niño de la Palma, que fue otro matador antiguo, nos dice que él por su parte que no tiene ningún problema, que le da igual que lo metan. Vamos a ello. Vamos a ver. Cuestión palpitante. Este artículo es del ABC de 1926, de 18 de mayo, y nos viene a decir que la supresión o la sustitución de la suerte de varas constituye en estos momentos una cuestión palpitante. Estamos además en lo que pudiéramos llamar la Semana Grande Taurina Madrileña, y el artículo versa sobre entrevistas que se hacen a distintos estamentos de la fiesta. ¿Qué nos dice el Niño de la Palma, matador de toros? Dice que por él no hay inconveniente. Si se le rejonea bien, con rejones especiales y teniendo cuidado de que se tore por los dos pitones, él no ve problemas. Sánchez Mejías, por su parte, dice: suprimir la suerte de varas es suprimir la fiesta. No habrá que pensar en ello. El efecto de la puya que tiene el toro no tiene sustitución. Es decir, si me quitan el caballo, nos cargamos la fiesta. Valencia II, dice, como Sánchez Mejías, que de ninguna de las maneras se puede quitar el tercio de varas. Un rejoneador, por su parte, ¿qué va a decir? Pues claro, que por él no hay ningún problema, porque ellos ven bien este cambio. El picador, lógicamente, se muestra en contra, y así van preguntando a varios. La afición está dividida, hay gente que dice que sí y dice que no, y el contratista de caballos, claro, dice que para él mucho mejor que se suprima el tercio de varas. Bueno, ¿quién más se pronunció en contra? Un ganadero que dijo que como se suprimiese el tercio de varas, él directamente vendía la ganadería y se dedicaba a otra cosa. Fundamentalmente, al final, lo que pasa es que el propio dictador dice que él nunca ha dicho que se tenga que sustituir la suerte de varas por el rejoneo, que ha sido una de las múltiples propuestas. Pero le dieron mucha cera en la prensa y entonces al final se fue para atrás. Ramón Orts, más conocido como un alsegos, dice que no, Palacio Valdés también dijo que no, Guerrita, dando por aquí también otro artículo que dice que no, y al final el propio Primo de Rivera, en un libro que está por ahí, que no os voy a leer ahora, luego si queréis nos metemos cuando hayamos terminado, porque creo que os estoy aburriendo en exceso, dice que naranja de la China. Bueno, vamos con unas cuantas fotos sobre los petos del principio. Aquí vemos que era básicamente un faldoncillo que cubría muy poco. Aquí ya, en este vemos una primera evolución que cubre las manos. La bragada del caballo. Y aquí ya ha evolucionado un poquito más. El tema del peto, cuando surge esto de que os estaba contando en Aranjuez de Primo de Rivera, lo que se hace es crear una comisión, y en esa comisión estaban representados ganaderos, antitaurinos incluso, profesionales del caballo,
y gente de la autoridad. La primera reunión que tienen es en 1926 y lo que tratan de estudiar es la forma de reducir los riesgos a los que son sometidos los caballos. Se abre un primer concurso que dura muy poquito y en este primer concurso la verdad es que no hay mucho éxito. Los primeros petos no consiguieron los objetivos propuestos y en 1927 se hace un segundo intento. Se admitieron ya 4 modelos que podían ser modificados, pero no es suficiente y se abre un tercer intento. Se les exigía a los que presentaran el estudio acompañarlo de una memoria, les exigían que fueran fáciles de poner y quitar y decían que serían probados en la corrida del 16 de mayo. Otro tercer intento, aquí ya nos dicen, tienen que pesar menos de 12 kilos y tienen que cubrir la bravada y el pecho del caballo. No es suficiente tampoco y volvemos a tener un cuarto intento. General Martínez Anido aprueba la Real Orden número 27 en 1928 y dice que los picadores, esta ya es importante, que los picadores no salgan al ruedo hasta que el toro esté fijado. Porque seguramente los más jóvenes no sepan que antes, cuando salía el toro, los picadores ya estaban en la plaza, ya estaban en el plaza. Los recibían en la plaza. Salían 2 picadores y entonces los recibían el toro en la plaza sin pararlo ni nada. Exactamente, bueno, pues eso es lo que se modifica ahora. Nos decía además esta norma que los caballos que salgan completo en las primeras plazas, los caballos tienen que salir completo en las primeras plazas, en las plazas de primera categoría. En las demás quedaba al buen arbitrio del presidente que la presidiera. Las características tenían que ser las características de los petos, como los que estaban aprobados, que en este momento eran solamente 3 modelos, el número 2, el número 3 y el número 5. Tenían que venir con el certificado de la comisión, las empresas estaban obligadas a tener 8 petos, que tenían que ser presentados por la autoridad, y se abre el cuarto plazo para presentar nuevos modelos. Bueno, hablan aquí de alguna cosa más. El 12 de marzo del 28, otro nuevo peto que se aprueba, el número 5. Tenemos ya, digamos que los que van cogiendo mejor forma son los de Esteban Arteaga, la viuda de Bertoli y Manuel Nieto Bravo, que al final va a ser el que se imponga definitivamente. Esto nos lo vamos a pasar. Otro nuevo peto, que es el de Juan Andrés Yuste y el de Cipriano Díaz. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con el peto? Pues que sigue creciendo y creciendo y creciendo y no para de crecer. Decía aquí que nunca fue una cuestión pacífica, que el propio Guerrita, ese que decíamos antes que fue tan protestado, decía que eso del peto no tenía que ser. Incluso los picadores de la época vienen a decir, oiga señores, si nosotros somos señores de pelo en pecho, no necesitamos peto ni nada. Y se mostraron en contra del peto. Sin embargo, al final acabó imponiéndose. Hoy hay algunos que ya se fabrican de Kevlar. El Kevlar es la materia. Los caballos se defendían bastante peor con el peto. Lo que pasa es que salvaban muchas coronadas de los caballos, ¿sabes? Pero se defendían mucho peor. Los caballos andaban mejor, más sueltos que con el peto, claro. Lógicamente no deja de ser una traba, ¿no?, al libre movimiento. Bueno, os decía que hoy ya los más modernos se fabrican de Kevlar, que es la materia con la que se fabrican también los chalecos antibalas. Y aquí vemos algunas fotos de las evoluciones del peto. Este, que casi no se ve, debía tener una especie como de madera. Entonces cuando el toro atacaba, quebraba la madera y eso, cuando se astilaba, lógicamente se clavaba. Sí, los primeros. Vamos con las pullas. Estas que vemos aquí son pullas de cuando se lanceaban los toros. Esta es una pulla de bandera de 1917 y estas son las actuales. La pulla tampoco ha sido una cosa pacífica nunca. Y hemos tenido multitud de variaciones a lo largo del tiempo. Si hacemos un resumen,
En principio eran como estas que veis aquí, que podía ser exactamente. Esta es la puya de limoncillo. El problema de esta puya, según los ganaderos, decían que los picadores abusaban y esto adelgaza cada vez más y acaba pasando a esta, pero no tenía tope. Entonces, con estas pullas el problema que teníamos es que detrás de la puya, de las cuerdas, lo que tenía que hacer tope no hacía tope y entraba la bala y se castigaba en exceso. Entonces, mientras estuvo Guerrita, que fue un torero, decíamos, muy poderoso, los ganaderos no se atrevían con él. Cuando él se retira, se crea la Unión de Ganaderos en 1904 y los ganaderos que vienen a decir, bueno, se ha retirado ya, que nos puede echar para atrás cualquier proposición que hagamos nosotros, ahora es cuando nos vamos a hacer fuertes. Y ellos imponen una puya de limoncillo pero engordada. Es la que se llama anaranjada, que sería como esto, pero más ancha. Bueno, pues ya tenemos contentos a los ganaderos, pero claro, es que tenemos aquí a los picadores, y los picadores protestan y dicen, oiga, ¿cómo me obliga usted a picar con esa puya? Porque si eso engorda tanto, yo no soy capaz de meter la puya, no puedo atravesar la piel del toro, de manera que, en vez de hacer esto, hago esto, la puya resbala y exactamente, y el famoso marronazo y el picador al suelo. Y entonces marcabas el toro. Al ser más fuerte, más gordo, no cogías, o sea, el pico, ¿sabes? El triángulo no lo metías. Entonces cogías el este y marcabas el toro. El encordelado hacía más función de la que tenía en realidad. Bueno, pues durante... Muy bien a los ganaderos. Claro, porque el toro no se picaba tanto. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que durante 1905 y durante 1906 vamos a tener ahí unos rifirrafes terribles. Los picadores intentan hacerse fuertes y los ganaderos intentan hacerse fuertes. Este es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que os decía, de que cuando adelgaza tanto el limoncillo, al final entra el palo. André Vial tiene recogido en el opus número 16 esta fotografía que está en el Museo de la Plaza de Toros de Bilbao, si no recuerdo mal, de San Sebastián. Y eran 30 centímetros de palo metido en el cuerpo. Hay más datos sobre esto, que inciden en lo mismo. Bueno, estábamos hablando de que durante 1904, 1905 y 1906 es cuando se tienen los líos tan grandes. Los picadores llega un momento que se niegan a picar y el delegado del gobierno de entonces dice, señores, ustedes están obligados a picar. Los picadores dicen, en Sevilla fue cuando salta el lío, dicen, ya en la última feria del año pasado, de 1905, dijimos que no volvíamos a picar con estas pullas. No hay acuerdo, los picadores se niegan a picar y el delegado del gobierno, ¿qué hace? Encarcela a los picadores. Tienen que ir los matadores de toros a sacarlos de la cárcel y al final a los picadores les toca ceder. En 1917 se quiere en principio solucionar ya el tema definitivamente y se crea la puya de Arandela, que si no recuerdo mal, tengo por aquí una foto para los que no las conozcáis, sobre todo los más jóvenes. Esta es la puya que crea el reglamento de 1917. En principio la arandela que tiene es la que va a hacer de tope, pero ese tope a la larga tampoco cumplió su función y detrás de la arandela seguía entrando el palo. Bueno, nuevamente tenemos a los ganaderos cabreados. Pero, esta de que si se acerca al ordenador... Vale, procuraré hablar desde aquí, a ver si ya... Porque yo ahora tengo el pitido aquí y ya no sé ni lo que me estás diciendo. Bien, os decía, después de la puya de Arandela, que se instituye en el reglamento de 1917, hasta el reglamento de 1962, la cosa queda entre comillas pacífica. Y es en el reglamento de 1962 cuando se modifica la puya y se pone la actual de la cruceta.
Para no aburrirnos ya mucho más, porque yo creo que ya me he pasado de largo, vamos a ir acortando diciendo que esa puya es básicamente la que se va a mantener ya hasta hoy, y cuando vienen los reglamentos autonómicos, todos la van a adoptar, con una mínima diferencia, y es que Navarra, Castilla y León y Andalucía rebajan de 29 a 26 centímetros la puya para toros, y todos los reglamentos 3 milímetros menos para los novillos. Vamos a pasar ya a una especie de dossier fotográfico y con esto terminamos. Esta es una puya de campo. Esta es una puya de campo también de machos. Más puyas de machos. Estas dos son las legales y esta es, digamos, artificiosa. Esta creo que ya la hemos visto antes, es de una exposición de Ávila, la de Limoncillo. Esto es la media luna, que no sé si habéis oído hablar de ello. Cuando el toro era manso y no se le podía picar, en principio se usó durante una temporada esto, que era una cosa que muy despreciada por todos los aficionados, porque se utilizaba para cortar los tendones del toro y de esa manera poder sacrificarlo. Al final, ¿por qué traigo esto aquí? Porque cuando el toro es manso y no se le puede picar, se levantaba esto no ya para castigar al toro, sino como señal de que el toro había sido manso. Y además, durante una temporada también lo que se hacía era, a modo de sanción moral, durante el arrastre se cubría al toro con una caperuza negra. Estos son banderillas de fuego, con los cohetes. Aquí tenemos la famosa puya de Arandela. Y vamos a ver, cuando esto casi ya lo podíais hablar vosotros, cuando ellos van por la mañana a la plaza de toros, tienen todo un procedimiento de escoger su garrocha, montar las puyas, que es lo que vamos a ver ahora. Y ya vamos a pasar el micro a los profesionales y empezamos el debate. Bueno, pues por la mañana, cuando llegamos a la plaza, nos acercamos a la cuadra a ver los caballos, y ahí nos dicen los caballos que van a torear por la tarde. Luego vamos donde están los palos y escogemos palos. Normalmente cuando yo empecé, pues esperaba al más antiguo para que escogiese siempre los palos que más le gustaban a él, y luego se va escogiendo pues por antigüedad. Ahora mismo se llega y se coge el palo que te gusta y los que nos gustan a cada uno. Luego de los caballos, pues presentan siempre 4 caballos, 3 que pican y 1 que hace puerta. Bueno, pues los caballos son 6, pero pican 3. Entonces, se van, ahora mismo pican 3. Hace años se picaba a lo mejor con 1 o con 2. ¿Sabes? Pero ahora pican 3. O sea, cada cuadrilla, los picadores, tienen que coger un caballo para cada cuadrilla. O sea, los del picador con el primer matador, los del segundo y los del tercero. Ahí pues se va, o sea, cogiendo. ¿No pican todos los caballos que salen en el pasillo? No. Se cogen 3 por antigüedad, ahora no sé cómo se lo llevarán. Bueno, pues cogen por antigüedad, se montan los palos por antigüedad, luego pues se pica por antigüedad, pues coges el caballo que te gusta, que tú crees que puede servir, ¿no? Entonces el otro coge el suyo y así, para él y para el compañero. Los palos lo mismo y las puyas se cogen igual. Eso es lo que es. Mira, tenemos aquí en las cajas de las puyas, que esto es todo un ritual. La verdad es que da gusto verlo, qué solemnidad, con qué seriedad se desarrolla todo este proceso. Como veis aquí, esta caja viene precintada. Tenemos este precinto y los precintos adhesivos que vienen por todos los lados. Y si reparáis en el color de la tinta de estas pegatinas es rojo. ¿Por qué? Porque estas puyas son para novillos. Si es para toros, viene en color negro. Bien, se desprecinta la caja y viene una especie de certificado con los números de puyas que vienen, que son estas que vienen aquí. Ahí se ve. Estas son las puyas modernas.
es una de toro y una de novillo. Aquí se puede apreciar algo mejor el tema de los colores. La puya casi no se diferencia porque son 3 milímetros. Y estas son las herramientas que van a necesitar ellos para poder montar la puya. Papel de periódico, la lima, tenaza, martillo y eso que vemos ahí, los clavos. Cada uno coge la suya, comenzamos a envolver la garrocha con el papel, montamos luego la puya que la tenemos aquí. Ahí la vemos como está siendo metida, cada uno con la suya, se dan unos golpecitos contra la pared para que quede bien encajada. A ver qué me paso. Vamos con los caballos que están ahí desnudos, antes de empezar a vestirlos, el material que vamos a necesitar. Pedro, Empezamos por las protecciones. uso vegetariano. ¿Siempre ha sido igual la forma de montar las pullas de las varas? Sí, siempre, siempre. Nunca ha sido enteriza, ni se ha hecho... ¿Cuál? Nunca se han soldado, ni... O sea, siempre ha sido el mismo... No, ha sido el mismo procedimiento siempre. Siempre, toda la vida. Sí. Montar, o sea, tú coges los palos, coges el papel, como dice, lo pones, y entonces lo envuelves y montas la puya. ¿Esa misión la hace el picador? Nosotros, pero los que están allí nos vigilan para que vaya la puya de una manera. Es una tontería, pero bueno. Los delegados de la autoridad y eso están allí para no quieren montar la puya y todas estas jugadas. Son tonterías, pero bueno. O sea, que no solo picáis, o sea, por la mañana trabajáis también... Sí, claro. Y ahora ya no se hace, que antes se hacía la prueba de caballo. A mí en Palma de Mallorca, por no querer, porque yo conocía los caballos y por no, yo no iba vestido, y por no hacer la prueba, me multaron. Yo digo, ya conozco, yo los caballos no me hace falta. Claro, y entonces pues, multado. Por no hacer la prueba. Por no hacer la prueba, sí. Tenías que hacer la prueba, allí que te vieran, para adelante, para atrás, esto, lo otro, una bobería, porque eso cuando uno sabe montar a caballo, pues poner el caballo y tú más o menos andas con él. Sí, señor. No sé si podéis apreciarlo, pasarlo. Tiene que saber montar a caballo. Eso, Para la base fundamental, para ser picador de toro. mirad, pasarlo por ahí para que lo podáis apreciar. Yo discrepo ahora, discrepo de ti. Soy presidente de plaza, entonces la misión del presidente yo creo que también pasa necesariamente por tener que defender el reglamento. Lo que a nosotros nos explican en los cursos es que la manera de montar la puya no puede ser de cualquier manera. La garrocha tiene que tener una especie de muerte. Y si a ti te gusta el palo derecho, a ver cómo lo montas. Él no tiene muerte, como a mí. Vale, Me gusta el palo derecho, lo mismo me da por un lado que por el otro. hasta ahí. El que tiene eso, la culpa, pues sí puede decirle, no, esta puya está mal montada. Pero a mí no me puede decir porque yo la he hecho el palo y cae siempre como yo quiera, o sea, aquí o aquí. Mira, en Burgos tuve yo a un presidente, como tú dices, a un delegado, allí toda la mañana, no, esta puya está mal montada, que no, que está bien. Diga yo, a ver, póngala ahí en la silla. Pon una silla, pues claro, te busca la muerte. La silla, pues la pones así, busca la muerte. A ver, y yo, y así, está mal, él está mal. Pero bueno, yo le echaba el palo, bueno, está bien, y otra vez, a la silla, y hasta que nos aburrió y dije, móntala como tú quieras. Te decía esto porque, hombre, evidentemente lo de que sea más cóncava o más convexa seguramente sea a gusto del picador, pero sí es importante que la puya, vamos a ver, si esta fuera la puya, sí, no sé si sois capaces de apreciarlo. Imaginaros que esto tiene la cruceta, la puya tiene que quedar montada necesariamente así, con la cara plana de la pirámide hacia arriba. ¿Por qué? Porque si la montamos así, cuando la puya vaya al toro, corremos riesgo de que desgarre toda la piel, ¿no? Eso es a lo que yo me refería. Pero, a pesar de eso, entiendo que hay que respetar siempre la opinión de los que se ponen delante, que es importante. Bueno, continuamos con esto que ya terminamos. Lo de la puya
de que quede con el filo para arriba o para abajo, dicen que se rasga menos. Rasga más montándola hacia abajo. Si se coge la piel, coge todo el corte. Y al cogerla con el filo plano, entra hacia adentro. La cruceta está colocada así sobre este lado. Queda colocada sobre con un filo para arriba, el filo para arriba y el otro plano. Una pregunta, Miguel Ángel. ¿Y según el tipo de ganadería que se mate, se monta de una manera o de otra? No, igual. Cada picador tiene Igual. su sistema para todos los toros. La puya tiene que caer plana. La cruceta tiene que caer lo que se dice plana. Para que cuando venga el toro no coja ninguna esquina, no coja la esquina de la cruceta y te haga amarrar el puyazo. Os voy a plantear una cosa que a mí me llena de curiosidad. Siempre estamos criticando actualmente el monopuyazo y la verdad es que lo tenemos establecido por reglamento. O sea, ya se puede dar un único puyazo desde hace tiempo porque así lo recoge el reglamento. Pero también estamos criticando siempre que esa forma de picar al final lo que va a conseguir es terminar con el primer tercio. Entonces, yo como aficionado planteo a vosotros profesionales si no sería mejor modificar lo que tenemos ahora hacia lo que yo planteo, que es un puyazo cortito, señalo y saco al toro y lo pongo un poquito más lejos del primer puyazo para poder calibrar como aficionado si es bravo o no es bravo, si se arranca, si es pronto o si se recucha. Vamos a pensar que vuelve ese segundo puyazo. Tampoco hace falta que nos quedemos ahí con el toro 30 segundos debajo del caballo. ¿No deberían ser más breves los puyazos y tener más número de puyazos? Ahora mismo el monopuyazo existe, pero nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nos ponen el toro y le pegamos el puyazo. Si a nosotros no nos sacan el toro, nosotros no podemos decirle al toro que se quite, ni retirarlo. Tienen que venir el matador o los subalternos a quitarnos el toro para que no le peguemos, porque nosotros nos defendemos. No podemos hacerle nada. Al ponerlo nos tenemos que sujetar con la vara y entonces pues no le puedes. Cuando le pegas el primer puyazo está el toro fuerte y no le puedes quitar el palo porque te echa abajo. Pero vuestra opinión como profesionales, ¿cuál es? ¿Estáis de acuerdo con el monopuyazo o preferiríais 2 o 3 puyazos más breves? Yo a mí me gusta cuando ve venir el toro arrancarse y poderlo coger. Y viene 2 veces, pues 2 veces que puedo ejecutar o me puedo sentir torero delante de él. Yo para mí pegar 2 puyazos me gustaría, pero tampoco el toro está para poder pegar 2 puyazos porque con un puyazo queda picado. Puede quedar picado o suele estar picado. Por la sobredimensión que le estamos dando ahora a la muleta. Yo entiendo que cuando voy a un restaurante y pido un menú, me dan primer plato, segundo plato y postre. Y ahora cuando voy a los toros, tengo la impresión de que el primer plato es así de pequeño porque el postre, que es la muleta, es inmenso. No es una crítica ni mucho menos a los picadores, sino al sistema o casi a los matadores. Tienes que ponerle casta y raza y fuerza, que es al toro, porque ahora mismo hay una cantidad de picadores extraordinarios y no pueden pegar un puyazo al toro, porque se lo cargan, o sea, ni el toro aprieta, ni nada de nada. Si es que yo no he visto eso en mi vida, de pegar un puyazo a un toro, vamos, un picotazo a un toro y hacerle así. Si es que antes eso no existía, El toro lo cogía, le pegabas un puyazo al toro y te comía. Levanta el toro, te comía, y ahora no. O sea, eso es lo que hay que echarle raza al toro, porque la suerte de balas se va a quedar en agua de plata. O sea, que suerte de balas ahora mismo o sea, no hay suerte de balas. Picotacito, no hay reglas sin excepciones, la suerte de balas no existe. Matan muchos toros sin picar. Eso tiene la culpa el toro, no los profesionales. Claro. Un segundo, Pedro.
Yo en relación a esto quería preguntar si por reglamento hay un límite de peso en el caballo y entre caballo y peto hay un límite de peso, porque yo creo que es uno de los problemas es que los toros no pueden con el caballo, entonces por eso ahora puede levantar. Sí, puede. Ahora mismo lo que hace falta es que el toro salga con raza, porque antes se le pegaba 3 puyazos con esta puya y aguantaban. Ahora mismo le pegamos un puyazo con una puya así, que le hacemos un picotazo, el toro sangra mucho, pero con esta puya sangraba sangre, era sangre roja. Ahora mismo son chorritos de sangre y dicen que los masacramos, no sé. El toro lo que necesita es tener raza para poder pelear y poder aguantar. Nosotros es sangrar el toro para que el toro aguante la lidia. Mira, por reglamento, los toros, salvo pequeñas variaciones, porque con esto de los reglamentos autonómicos la verdad es que nos volvemos locos. El caballo, como norma general, ya las razas traccionadoras, es decir, los percherones, están prohibidos y el peso del caballo tiene que estar entre 500 y 650 kilos. A eso hay que añadirlo entre 25 y 30 kilos según los reglamentos autonómicos, que es lo que puede pesar el peto con todos sus complementos. 30 kilos. Algunos como Castilla y León, Navarra y Andalucía lo bajan hasta 27,5. Bueno, de todas maneras, con 600 kilos del caballo y otros 100 más entre el picador y el peto, de 600 kilos o 700 a 702 la diferencia va a ser mínima. Pero bueno, no sé si te he respondido, entre 500 y 650 kilos el caballo y en torno a unos 30 kilos como máximo el peto. Ojo, el peto con el uso también va cogiendo peso por la suciedad, la humedad que coja y tal, pero antes sí, porque la guata, pues con la arena, la sangre y todo eso, iba cogiendo peso. También te lo pesaban por la mañana, también los pesan y los ponen en marcha. La policía, ¿no? Te van y te lo ponen, te lo pesan. Y entonces sí, entonces con la sangre, la arena, el uso y tal, se iban cogiendo peso los petos. Tenían que hacer de vez en cuando petos nuevos, claro. Cogían mucho eso y entonces se ponían los petos en 50 kilos. Entonces ahora no, esto es una fibra diferente, es una fibra que le han puesto que muy bien, y aparte de eso evitan muchas caídas a los picadores, porque la fibra esa los toros no agarran, resbalan, y entonces sí agarraban y te pegaban caídas de latiguillo, tiraban para afuera y te pegaban unas caídas de latiguillo de la leche, ¿sabes? Y ahora los toros no agarran, pero no la agarran. Si no, tú fíjate, verás cómo llegan y no agarran. Entonces sí agarraban. Hacían así, metían eso y la guata y la lona, la cogían, la atravesaban, tiraban para afuera y con una caída fuerte. Las caídas de latiguillos son más fuertes que las otras. Cuando los toros tiran para afuera. Sí, yo quería preguntar por qué, bueno, por lo menos es una impresión mía como aficionado, últimamente cada vez se tiende a picar más trasero. No entiendo el por qué, porque picando trasero se quebranta mucho más al toro y solo volvemos al monopullazo. Y otra cuestión dentro de lo mismo es por qué los toros se ponen tan cerca y los mandamos al recante. Es raro el matador que deja un toro parado y lo deja en su sitio y de largo, que es lo suyo. Ya, porque los matadores lo que quieren es coger enseguida la muleta. La suerte de varas, por eso le digo que la suerte de varas está... Porque antes la suerte de varas era bonita. Hacer una suerte de varas bonita es muy bonito, hacerla bien y es muy bonito. Ahora, la suerte de varas está completamente... Supongo que el reglamento para saber cuánto tiene que pesar como máximo un caballo o un peto, debería haber una zona donde picar y no en los riñones. No, pero eso tampoco el marrazo es humano, pero... Sí, pero tampoco tenemos una diana que viene eso moviéndose, unas veces viene haciendo cistas y el caballo. O sea, tú tienes que... No, trasero donde caiga. Muchas veces ya lo cogen bajo, lo cogen alto, o lo cogíamos cuando estábamos, ¿no? Lo cogíamos bajo, donde fuera, o sea, como decía ese chiste que dice, y de todo es todo. O sea, la cosa era cogerlo.
Que viene un toro de cada leche y espera a cogerlo. Imagino que habrá límites en corrida concurso. Sí, claro. Si hay corrida concurso. Corrida concurso, ya, claro, hay que poner los toros. Habrá ahí sus máximos. Claro, claro. Habrá sus límites. Sí, señor. Ahora se tiende a levantar al toro adelante y el toro... Yo le he dicho antes que el toro lo estamos cogiendo trasero también, somos humanos, pero también todas las plazas tienen la cuesta y a nosotros nos viene el toro desde arriba, entonces no lo vemos y por eso muchas veces se nos va la mano, se nos puede ir la mano. Nosotros queremos cogerlo siempre donde decimos detrás del morrillo, pero ya le he dicho antes a usted o a todos que el toro se coge arriba. El toro no tiene decir hay que cogerlo entre nada más acabar el morrillo. Normalmente se suele coger 2 dedos por detrás del morrillo, eso ya es le doy las agujas. Mira, la situación del puyazo, dos cosas. Primero, tengo que remitirme a lo que decía antes, que es muy difícil hacer blanco en algo que se está moviendo como es el toro, y más desde otro animal que se está moviendo, cual es el caballo. Sí que te digo esto en defensa de los picadores, pero sí que te digo que el sitio donde se tiene que picar, desde mi punto de vista, y no quiere decir con esto que yo esté lo correcto, tiene que ser en el morrillo. Y si me apuras, el sitio fetén es la segunda mitad del morrillo. Porque es donde menos daño se le hace. Se consigue ahormar la cabeza del toro, se consigue cortar una especie de, no sé cómo llamarlo, carne viciosa que tiene por ahí dentro para que pueda descolgar mejor, pero no detrás del morrillo. No detrás del morrillo. Y luego, en el hoyo de las agujas, para mí ya es trasero. Para mí, como aficionado. Es el sitio, exacto. El sitio de matar, el sitio de todo, porque eso lleva unas... que eso no lleva hueso. ¿No? Eso no lleva hueso. Aquí es, el hoyo de las agujas es esto. Cuando tú veas matar un toro o veas un puyazo, y hace así, y entra la puya como nada. Y el palazo lo mismo, hace así, y entra como si fuera mantequilla. Pero ahora si coges más trasero o tal, a lo mejor te cuesta más. Claro. Eso es así. Bueno, yo lo que tengo leído es siempre, y todos los reglamentos del plaza lo recogen, que siempre en el morrillo, siempre, pero bueno, hay que escuchar también todas las voces. Yo quería preguntarle a los profesionales por qué es tan diferente la tienda de machos, que siempre se suele dar el pecho, a lo que sucede en la plaza de toros, que o bien se pica el lance o acostado. Cuando la tienda de machos, cuando un toro, yo lo que he visto, me refiero a mi experiencia, cuando al toro se le da el costado, no tiene interés ninguno, es decir, el ganadero dice no, hay que dar el pecho. ¿A qué se debe eso?